Esta es la aterradora historia de una adolescente que tras una sesión de Ouija comenzó a vivir sucesos paranormales inexplicables en su casa, y que culminó con el único informe policial que recogió sucesos paranormales en el país. Fue la única vez en la historia de España en la que la policía hablaba abiertamente de sucesos paranormales. ¿Y por qué acabó muriendo la joven adolescente? El poltergeist del caso Vallecas fue inspiración para la espeluznante película. La protagonista de esta historia real es la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años. Y todo comienza en 1991, en Madrid, en el barrio de Vallecas. La joven que una tarde decidió realizar una sesión de Ouija junto a sus compañeras de clase. Una de las profesoras descubrió lo que hacían y en su intento de detenerla, destruyó el tablero. En ese momento, se dice que un extraño humo blanco emergió del vaso y se introdujo en el cuerpo de Estefanía a través de su nariz. Lo que ocurrió durante la sesión de Ouija marcó un antes y un después en su vida. A partir de ese día, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla. Según relataron los padres de la joven, a partir de ese día empezó a sufrir alucinaciones y convulsiones. Incluso contó que escuchaba voces aterradoras y sombras que la atormentaban. Muebles que se movían, sombras en el pasillo, crucifijos dados la vuelta, golpes inexplicables, objetos ardiendo repentinamente, y un sinfín. Pero lo más grave de todo es que su salud física empezó a deteriorarse a pasos agigantados. Los padres de Estefanía la llevaron a diversos médicos, pero ninguno fue capaz de encontrar un motivo para lo que sufría. La familia de Estefanía, profundamente religiosa, llegó a creer que el difunto abuelo de la familia, con quien la relación había sido conflictiva, deseaba vengarse a través de su hija. El 14 de julio de 1991 Estefanía sufrió un severo episodio de convulsiones y entró en coma. Esa misma noche falleció. La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Después de su muerte, los fenómenos paranormales continuaron en casa de la familia Gutiérrez. La madre afirmó haber escuchado la voz de su hija llamándola desde distintas habitaciones. Crucifijos que se giraban solos, risas de un anciano y vidrios que se rompían sin causa aparente. En una ocasión, la madre sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. La familia también informó de que las muñecas de sus hijas eran golpeadas violentamente contra las paredes durante la noche. El 1 de noviembre de 1992, la foto de Estefanía que colgaba en la sala de la casa se incendió misteriosamente. Lo más intrigante fue que solo se quemó la parte que de su rostro, sin causar daños a otros objetos cercanos ni al marco de la foto. Finalmente, el 27 de noviembre de 1992, la familia llamó a la policía. El inspector José Negri y su equipo llegaron a la vivienda y se encontraron con una familia atemorizada en la calle bajo la lluvia. Subieron a la casa con la familia, que empezó a relatar todo lo sucedido hasta entonces. Y una vez dentro, los policías pudieron experimentar cómo la puerta de un armario se abrió delante de sus propios ojos y un golpe en el balcón como si de una piedra se tratase. La experiencia fue tan traumatizante para los tres policías y el inspector jefe que se redactó un informe convirtiendo así este caso en un caso único, ya que existe un documento oficial donde se admite la manifestación de fenómenos extraños y misteriosos dentro de la casa. Tras estos hechos, un grupo de investigación paranormal se interesó en el caso. Luego su unidad 0 está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Según la familia esto tenía sentido, pues la madre afirma que su padre, antes de morir, dijo que le haría la vida imposible desde el más allá. La familia Gutiérrez vendió la casa y se mudó, poniendo fin a los eventos paranormales. Los nuevos propietarios nunca informaron.
de incidentes inexplicables en la vivienda. Sin embargo, una de las hermanas de Estefanía afirma que sigue viendo cosas extrañas y que es capaz de sentir cuando alguien va a morir. Sin embargo, en 2018, Ricardo y Maximiliano Gutiérrez, hermanos de Estefanía, decidieron hablar abiertamente sobre su versión de los hechos, un año después del estreno de la película. Afirmaron que la versión de la historia, contada por su madre después de la muerte de Estefanía, fue exagerada. La versión oficial sostiene que Estefanía murió por asfixia pulmonar en medio de fenómenos inexplicables. Sin embargo, ellos afirman que Estefanía estaba siendo tratada médicamente por posibles ataques epilépticos, desmintiendo la idea de una posesión demoníaca. Según ellos, los fenómenos que rodearon a la familia fueron alimentados por su propia madre. Mencionaron haber sufrido bullying y marginación social como consecuencia de la exposición mediática, lo que les habría afectado negativamente en sus vidas y los motivó a contar su versión de esta historia. ¿Seguro que todo fue ficción realmente? ¿O quizás hay algo de realidad en toda esta historia que no quieren que creamos por alguna razón?